Te quería preguntar si existe algún antecedente de qué pasó con ellos. Estábamos viendo la imagen justo cuando salen de la cárcel, pero ¿hay algún antecedente acerca de si abordaron un auto, si se dirigieron a algún punto en especial? ¿Qué antecedentes se manejan como para poder dirigir la búsqueda que se está realizando en estos momentos? Sí, importante es, por ejemplo, lo que se ha señalado hasta ahora, que ellos habrían estado en un mismo sector dentro de la cárcel. Eso podría ya dar luces de alguna articulación o al menos una planificación de ellos dos, quizás horas antes o días antes de que estas otras personas, que vamos a mencionarlos como facilitadores, les hayan dado a ellos la alternativa o la opción de poder internarse en un lugar, sacarse su ropa y finalmente caracterizarse como gendarmes. Eso es por ahora lo que se está investigando y tratando de aclarar. Respecto al momento del escape, lo decía incluso el ministro de Justicia, los sujetos terminan por salir al mediodía, a plena luz del día, caracterizados como gendarmes, pero la imagen que hemos estado exhibiendo es hasta ahora con lo que se cuenta en términos preliminares respecto de la salida de ellos. Se ve que van en conjunto, por supuesto, pero de ahí en más no hay por ahora claridad si es que hayan escapado en el exterior, digamos, también de manera conjunta, si es que había algún vehículo esperándolo a ambos, a los dos, a uno de ellos. No es algo que todavía se haya, en este caso, establecido, pero sí hay, en este caso, instrucciones, diligencias que se han hecho a distintas autoridades, por ejemplo, las policías, sin duda, para tener un control en distintos puntos relevantes de la ciudad, del país, ¿por qué no?, para evitar, por supuesto, que esto pueda incluso trascender a una fuga que sea ya del mismo país. Vamos ahora a revisar también qué han señalado desde la institución de Gendarmería, porque evidentemente hubo también consecuencias producto de este hecho, hubo incluso desvinculaciones en la institución, puntualmente aquellas personas de un mayor rango dentro de la expenitenciaría, pero para más detalle vamos a escuchar lo que han señalado desde la misma institución de Gendarmería. Entonces se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las tres primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos. Desde ayer por la tarde, cuando tomamos conocimiento de la irregularidad, nos constituimos en el lugar junto a la autoridad de gobierno, el señor subsecretario de Justicia, para constatar el desarrollo de todos los protocolos de los procedimientos de búsqueda, como les consta, y fueron informados oportunamente a través de, primero, un recuento, luego un censo que permite identificar uno a uno a los sujetos. Se llega a la certeza de la identidad de ambos sujetos, de la cantidad de los que están involucrados y además de las groseras fallas que se produjeron y que facilitaron una evasión de estas características. Claro, Nico, una cosa es poder esclarecer ahí la dinámica de los hechos y otra es poder ir determinando responsabilidades. Tú ya decías que hay 4 altos cargos que ya fueron removidos, pero también ahora se instala otra discusión, porque lo cierto es que Gendarmería desde hace rato que ha estado en la mira, no solo por estas fugas, también ha habido liberaciones erróneas en los últimos días, y aquí también se instala otra discusión que escuchábamos de parte del subsecretario de Justicia, que tiene también relación con la reforma de Gendarmería. Él hacía ahí un emplazamiento al Congreso a avanzar en esa reforma, donde lo que se busca es que Gendarmería pase a ser parte de las fuerzas de orden y de seguridad. Sí, efectivamente. De hecho, esto solamente, podríamos decir, refuerza un poco la necesidad, al menos, de legislar o tramitar de mejor manera lo que en discusión se tiene. Si es que necesariamente debe el Ministerio, en este caso de Seguridad, recibir, digamos, a todo lo que converge en Gendarmería, estar a cargo también de los mismos funcionarios, entendiendo que cumplen una función que también tiene que ver con la seguridad, en este caso es de un recinto penitenciario, pero también, en este caso, son uniformados y que por lo mismo tendría sentido que pudieran hacer este traspaso del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Tú también lo decías, Sole, todo esto en medio de esta reforma que se busca hacer también a la institución, y que claramente, a propósito de estos hechos y otros que también vamos a comentar más adelante,
el tema como tal, esta discusión parlamentaria, toma mucha mayor fuerza. Ahí obviamente son los mismos parlamentarios quienes tienen que ir discutiendo este tema, pero obviamente al ver esta situación uno podría inferir que hay una necesidad de realizar algunas revisiones en la institución, sobre todo con los que son los protocolos de seguridad para poder evitar, entre otras cosas, que se generen hechos tan graves como este. Hablábamos de las instrucciones que estaban dando las autoridades. Parte de aquello fue lo que instruyó el fiscal Marcos Pastén de la Fiscalía Occidente, quien estuvo el día de hoy en la expenitenciaría junto también a la PDI, y vamos a escuchar ahora las declaraciones que han entregado una vez que hicieron esta primera inspección dentro del centro carcelario. Esta evasión se produce alrededor de las 12 del día, comienza la dinámica, y alrededor de las 12 con 13, 14 minutos, ellos ya están fuera del establecimiento. La hipótesis es precisamente que alguien tiene que haber facilitado esta ropa. Es una parte importante para nosotros de la investigación, que como digo tiene dos áreas. Uno, establecer la dinámica en que se produce esta evasión, y dos, la recaptura de los internos. Evidentemente nos llama poderosamente la atención el hecho de haber ocupado ropas que aparentaban ser de funcionarios de Gendarmería. Hasta el momento todas las cámaras que nosotros hemos levantado, digamos, están funcionando. Es un proceso que no es tan rápido como uno quisiera, porque hay temas informáticos para capturar esas imágenes, guardarlas y poder analizarlas, pero todas las evidencias tecnológicas están a disposición del Ministerio Público. Las responsabilidades son siempre personales, las responsabilidades penales, que son las que a nosotros nos corresponden investigar. Por lo tanto, yo no estoy en condiciones de poder asegurar que existe una responsabilidad de Gendarmería como institución. Eso es una materia que tendrán que resolverse en otras instancias. Sin embargo, aquello, y lo hemos venido diciendo a propósito de otros casos de connotación, en que también personas evadiendo los diferentes controles administrativos, en este caso de seguridad, han logrado evadirse de establecimientos penitenciarios, y es una situación que preocupa. Evidentemente son debilidades del sistema, nosotros hemos calificado así en algunas otras ocasiones cuando se han producido situaciones similares. Hemos dicho que el sistema en algunos aspectos se aparenta feble, y en un contexto de criminalidad organizada como en el que nos encontramos, nos atrevemos a decir que es una situación que requiere, digamos, una visualización y una intervención urgente. No se descarta ninguna línea de investigación, es decir, se están barajando muchas hipótesis. Lo que podemos decir hasta el momento, porque hay muchas actuaciones que son materia de investigación, es que la Policía de Investigaciones de Chile, en este caso a través de la Brico y también de dispositivos de otras unidades especializadas, a través de un trabajo integrado, está desplegando equipos en toda la región, al menos metropolitana, para establecer en primer término el hecho y en particular también lograr la ubicación y paradero de estos sujetos. Bueno, estábamos escuchando ahí declaraciones de las autoridades, hablando un poco respecto de los primeros antecedentes que se han logrado recopilar una vez que ingresó la Fiscalía y también la PDI hasta la expenitenciaría. Y lo relevante acá no es solamente empezar a revisar los protocolos por un hecho de estas características, ya desde el punto de vista de que se fugue una persona que está privada de libertad es grave, pero si nos vamos al detalle de los antecedentes de estos sujetos por los delitos que finalmente estaban condenados, es una situación sin duda más grave aún. En el caso de Tomás González Quesada, esta persona estaba condenado por infracción a la ley de control de armas y explosivos. Básicamente a él se le logró ver, se le posicionó en 2 ocasiones en el centro de la capital lanzando artefactos explosivos hacia carabineros, hechos ocurridos en octubre de 2018 y también en diciembre del 2019. Y en el caso de Juan Flores Valenzuela, conocido como Indio Juan, quien en este caso tiene una condena perpetua por el delito de femicidio, y en este caso este sujeto mató a su pareja en el año 2021 en la comuna de Puente Alto, lo que habla un poco del grado de peligrosidad que hay hoy en día, considerando que estos 2 sujetos están libres en las calles y que terminaron finalmente vulnerando los sistemas de seguridad de la expenitenciaría, lo que ha obviamente generado no solamente todo lo que hemos comentado ampliamente en este despacho respecto a las reacciones de las autoridades, las consecuencias que ha traído consigo esto, por ejemplo, en desvincular a algunos altos mandos de acá, la misma expenitenciaría, pero sino también lo que esto genera en términos del despliegue policial. Recordemos que además de todo el trabajo que ya tienen las policías, hoy hay una instrucción especial para poder dar con estos 2 sujetos, y donde también acá se ha ido transmitiendo aquello a distintos lugares del país
porque uno, por ejemplo, no sabe si es que alguno de estos sujetos abandonó ya o no, por ejemplo, la región metropolitana. Todo aquello son situaciones que se están investigando y que por lo mismo, para poder tomar una medida un poco más preventiva, en este caso ya se han instruido distintas diligencias hacia las policías. Vamos a revisar lo que han señalado las autoridades, sobre todo poniendo en contexto lo que hablábamos antes, de este traspaso del Ministerio de Justicia, de Justicia, que en este caso otorgaría acá lo que es Gendarmería al Ministerio de Seguridad, que por supuesto era algo que tenían como intención desde el gobierno poder dejarlo zanjado antes de terminar su administración, pero aparentemente, considerando ya las fechas, eso no va a poder ocurrir. Vamos a escuchar declaraciones de los ministros. Hemos conversado las medidas junto con el señor subsecretario hoy día muy temprano en una reunión, después de que tuvimos todos los antecedentes a la vista, y ya se hicieron valer las responsabilidades institucionales. El alcaide y los dos altos cargos de ese penal fueron destituidos de sus cargos el día de hoy. Se removió al director regional también. Se están intensificando las medidas vinculadas con procesos al interior para que se cumplan todos los protocolos, el servicio especiales de Gendarmería. Pero además también conversé anoche con el fiscal nacional y el día de mañana en Santiago voy a tener una reunión con el fiscal nacional subrogante, porque el fiscal nacional se encuentra fuera del país, y con el fiscal nacional subrogante vamos a tener esta reunión con el objeto de entregarle todos los antecedentes que disponemos y que nos ha entregado Gendarmería de Chile para que este caso se esclarezca. El gobierno, tal como se los dije en su oportunidad, es de la convicción de que esta reforma tiene que ser aprobada antes del término de este periodo legislativo. Es la ventana de oportunidades que tenemos. A nosotros nos hubiese gustado que el proyecto se hubiese despachado la última semana de enero, pero seguimos persistiendo que pueda ser antes del cambio del periodo legislativo, porque no es solo un cambio de gobierno, es un cambio de composición del Congreso. Si el proyecto no se despacha, esa reforma se va a retrasar. Nuestro interés, así fue transmitido a la administración entrante, era tener resuelto este tema antes que ellos asumieran, con el propósito de avanzar en los otros temas de Gendarmería. Y en eso, tanto esta administración como la administración entrante están plenamente de acuerdo. Nico, a este escándalo hay que sumarle lo ocurrido ayer también en Colina, donde bueno, el caso es muy distinto. Lo que pasó hoy fue, por lo visto, algo más organizado, pero acá hubo una fuga también de un delincuente o una persona que estaba siendo formalizada ahí, y durante la audiencia podemos ver, esto lo dimos ayer a la misma hora, podemos ver finalmente cómo escapa corriendo, y ahí la misma seguridad del lugar tampoco pudo capturarlo, se dio a la fuga y no se supo más nada de él. ¿Qué antecedentes se manejan sobre ese caso? Porque entiendo que ya lo pudieron localizar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, varias cosas para analizar en este segundo escándalo, podríamos decir, porque hay una evidencia ya muy notoria de cómo finalmente estos sujetos logran escapar de esta audiencia de control de detención. Más adelante les contaré también quiénes eran estos dos sujetos que estaban siendo foco de esta audiencia. Se ven las imágenes en el momento en que un gendarme se levanta, uno de estos imputados también se levanta y va y de inmediato abre la manilla de esta puerta que separa, por supuesto, donde está en este caso el juez, el magistrado, y donde está en este caso la gente que va como público de audiencia. Logran abrir esta puerta, arranca de inmediato este sujeto, se cae el funcionario de Gendarmería. Una vez que él se levanta, detrásito de él va este otro imputado, quien también logra escapar. Y ahí es donde ya uno dice, pero ¿cómo se escapan dos? Sí, se escaparon dos sujetos de la sala de audiencia. Uno de ellos, que es un menor de 17 años, logró ser capturado rápidamente en el interior del mismo recinto, pero lamentablemente el otro imputado, un adulto de 19 años, logró escapar y finalmente se emitió de inmediato una orden de detención, y gracias a distintas diligencias que realizó la Policía de Investigaciones con posterioridad de este escape, con unas 7-8 horas de posterioridad, se logra dar con el paradero de este sujeto, quien habría estado en la casa de algún amigo, de una persona cercana a él, y que justamente habría estado en el mismo sector donde él residía. Por eso que también se estaba centrando en aquel punto las diligencias que realizaba, en este caso la PDI, para capturar a este sujeto, y es así como finalmente se logró capturar a este imputado de 19 años. Yo se los adelantaba, ¿quiénes son estos sujetos? Pues bien, días atrás ya había comenzado en este caso la Fiscalía de Occidente una investigación por un grupo de sujetos, delincuentes dedicados a el delito conocido como el turbazo. Una vez que se logró avanzar en esa investigación, se logró en este caso detener a
parte de esa banda. Se logró también ponerlo frente al tribunal y en el momento en que ya habían sido formalizados en este caso, cuando incluso ya se habían acá dictado las medidas cautelares, este sujeto de 19 años, que es quien termina finalmente no solo escapando de la sala de audiencia, sino que también del recinto como tal, era un sujeto que ya, por ejemplo, estaba al tanto que iba a quedar en prisión preventiva, según la medida cautelar que había otorgado en este caso el tribunal. Misma situación con el menor de 17 años, quien iba a quedar en internación provisoria, y entendemos que en un descuido que se pudo haber generado estos sujetos ya a sabiendas, ya al tanto de la medida cautelar con la que iban a contar, terminan por escaparse en una situación que se está investigando porque hay incluso antecedentes de que estos sujetos, estos dos imputados, habrían contado con alguna información respecto de que la puerta de esta sala de audiencia aparentemente tenía algún problema o no cerraba del todo, no se lograba poner el pestillo, y eso finalmente habría sido una información no menor que ellos manejaban y que ante algún pequeño descuido aprovecharon aquella oportunidad y terminaron finalmente escapando de este recinto. Vamos ahora a escuchar declaraciones de las autoridades, quienes han hablado un poco de lo que ocurrió en aquella audiencia y también, por supuesto, en las horas posteriores donde se logró recapturar a este sujeto que había arrancado del Tribunal de Colina. Es así que en horas de la tarde, prácticamente cerca de las 20 horas, se logra su detención en la comuna de Colina, en un domicilio de un conocido del sujeto, el cual se encontraba en el momento de la detención solo dentro del domicilio. Ya había estado intentando cambiar su corte de pelo, se había sacado las esposas con las cuales salió desde el tribunal, y los oficiales de esta unidad lograron su detención, trasladándolo a la Brigada de Ubicación de Personas, donde se encuentra actualmente, y mañana pasa a control de detención en el primer bloque al Juzgado de Garantía de Colina. Por lo que personal de la PDI, específicamente la comisario Marlene Tosig, de la Brigada de Ubicación de Personas, encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, a las 19:40 horas, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo, por lo que este imputado es detenido a las 19:40 horas y pasará a control de detención mañana por la orden vigente que fue despachada al momento de la audiencia de control de detención. Respecto de estos hechos, Gendarmería, activando sus protocolos de manera inmediata, dispuso en el acto la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades que podría pesar sobre el personal penitenciario. Sin perjuicio de eso y de manera inmediata, se dispuso la remoción de funciones del personal que cumple funciones en esa repartición, además de ser sancionado